¿qué es lo que tú quieres de mí? En Judá se había perdido la misericordia. Cualquier parecido a hoy es pura coincidencia. Pero en Judá se había perdido la misericordia. Y ahora, si algo quiere Dios de nosotros, más que trabajo, más que ministerio, más que título, si algo quiere Dios de nosotros, es misericordia. Si hay algo que Dios anhela del corazón de un hombre y de una mujer que trabaja para Él, que le sirve a Él, es la misericordia. ¿Y cómo es que funciona la misericordia? Pues déjeme decirle primero cómo no funciona. Mire, la misericordia no se aplica antes de la caída. La misericordia tampoco es un sermón de exigencias para evitar el sufrimiento. La misericordia es la medicina al alma que adviene de gracia. Oiga, cuando ya el ser humano no tiene otra alternativa. Cuando ya el ser humano está en el suelo. Cuando ya el ser humano está caído. Cuando ya el ser humano ha pecado. Cuando ya el ser humano le ha fallado a Dios. La misericordia se aplica, ¿sabe cuándo? Cuando mi contentor está en el suelo. Yo no puedo alegrarme de que mi contentor esté en el suelo. Si yo me alegro de la caída de alguien, si yo me alegro del error de alguien, si me alegro de la falta de alguien, del problema de alguien, si me alegro de la renuncia de alguien, yo estoy falto de misericordia. Y Dios no quiere de mí mi ministerio. Mire, lo que yo hago lo pueden hacer miles de personas. Pero cuando yo tengo misericordia, lo que yo hago en la misericordia solo lo proviene de Dios. Por lo tanto, es importante que los cristianos entendamos que si alguna ofrenda yo debo darle a Dios, si algo yo debo ofrecerle a Dios, es la buena disposición. ¿Sabe para qué? Para tener misericordia. Es a través de la misericordia. Oiga, ¿cuántas acciones de misericordia encontramos en las Sagradas Escrituras de parte de Dios? Israel vive desacertada, yerra al blanco del propósito divino, se convierte dentro del marco de la expresión del profeta en una prostituta que abandona a Dios, que se va con otros dioses, que se compromete con otros dioses. Finalmente ellos la engañan, le roban, la hieren, la dejan como muerta. ¿Y qué hace Dios con Israel? ¿Aplicar qué hace Dios? ¿Qué aplica Dios? ¿Sabe lo que dice el salmista? Él no nos paga conforme nos merecemos. Él nos paga según ¿qué? Según su misericordia. Pues ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Más que un ministerio. Yo no sé por qué nos empeñamos tanto en un ministerio. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Pues Dios quiere de nosotros que tengamos misericordia. Que nos duela en las entrañas la situación de dificultad y de crisis que puede padecer nuestro hermano, que puede padecer nuestra hermana. ¿Qué otra cosa se levanta como voz del profeta para Judá? Pues Dios quiere que hagamos justicia.
Y sabe, la justicia en Dios está enmarcada en responder al deber y a la obligación moral, pero no al estilo de la justicia humana, sino al estilo de la justicia de Dios, entendiendo que la meta final en Dios no es igual, querido, a la meta humana. La meta final en Dios es la restauración equitativa del que ha pecado. No es el castigo. Mire, Dios no se complace ni siquiera con las consecuencias que sufrimos por nuestro pecado. ¿O usted se cree que Dios es el Dios que se para y después que usted peca y se cae y dice, ajá, así era que te quería ver? Eso es una mentalidad humana. A Dios le duele la caída como consecuencia del que peca. De hecho, el salmista en el Salmo 116 y verso 15 dice, mucho dolor le cuesta a Dios precisamente la consecuencia del pecado humano, que es la muerte. A Dios le provoca dolor el castigo. Las consecuencias que vivimos como resultado de nuestros pecados. Dios no se satisface. La evidencia bíblica que encontramos. A veces caemos en la trampa de pensar que la justicia divina es igual que la justicia humana. No, mire, querido, el domingo pasado aquí pasó algún individuo por ahí y rompió 2 cristales de carro. Y hoy tenemos una seguridad puesta en él. Tan pronto agarras a uno, me llama al celular que lo vamos a meter a la cárcel. Después cuando entré aquí, dije, Señor, si lo agarramos, ojalá y lo podamos ganar para ti y lo podamos enviar a un programa de rehabilitación y lo hagamos un cristiano. O sea, porque esa es la justicia bíblica, esa es la justicia de Dios. La justicia humana tiene su función. No podemos negar la función de la justicia humana. La justicia humana tiene su propósito. La justicia humana es necesaria en la interacción de los humanos. Pero óigame, cuando usted compara la justicia de Dios con la justicia humana, ¿sabe lo que dice la Escritura? Que la de los hombres es como trapo de inmundicia. No porque sea mala en su función, sino porque ya sencillamente comparado con la justicia de Dios, no hay paralelismo. Pues, ¿qué es lo que quiere Jehová de nosotros? Que practiquemos la justicia de Él. Mire qué clase de justicia tiene Dios. En la justicia humana, mire la comparación. A Jesús le llevan una mujer tomada en el acto de adulterio. ¿Qué dice la ley? La ley dice, tomada en el acto, hay que apedrearla. Punto. Apedrearla. Si Jesús hubiera aplicado la justicia humana, no hubiera estado mal. Porque esa no era ni la primera ni la última. Ya habían apedreado a otras. Pero ¿sabe lo que hace Jesús? ¿Aplica qué justicia? La de Él. La de Él. Yo me topo con gente cristiana que me ha dicho, es que yo no entiendo a Dios. Porque no te has convertido. Yo no entiendo cómo Dios puede tener misericordia de fulano. Porque no te has convertido. Yo no entiendo cómo Dios pudo levantar a Sutano. Porque no te has convertido. Porque ya sencillamente convertirse es ser transformado de un estilo de percepción de vida a uno nuevo, ¿verdad? Y desde luego, si estás todavía en la justicia humana, pues no vas a entender la de Dios. Para entender la de Dios, tendría que hacer una conversión a la justicia divina. ¿Saben la justicia divina? Jesús pudo haber dicho a aquellos hombres, ¿qué dice la ley? Que hay que apedrearla. Pues conforme a la ley, ahí la tienen, a pedra limpia. ¿No? Jesús salvó a aquella mujer, perdonó a aquella mujer,
santificó a aquella mujer. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Pues Dios quiere de nosotros que hagamos la justicia a su estilo. ¿Qué quiere Dios? Que nos humillemos ante Él. Humillarse ante Dios es reconocer la grandeza de su soberanía. Es reconocer la grandeza de su poder. No como alguien que se descuida y empieza a desacertar porque ha descubierto que Dios es tan bueno que uno se puede dar el lujo de hacer lo que quiera. No, querido. Sino más bien aceptando nuestra limitación. Aceptando lo limitados que somos en todas las áreas de nuestra vida. Para entonces depender total y absolutamente de Él. Humillarnos ante Dios es llana y sencillamente responder a la realidad de que ante Él yo no tengo ni siquiera alternativas de defensa, ni alternativa de argumentos, porque mis actitudes de defensa y de argumento frente a Dios, en lugar de vindicarme, lo que hacen es que me culpabilizan más. Cuando yo trato de defenderme frente a Dios, estoy aceptando el error sin pedir perdón, sin reconocer que he errado. Imagínese, cuando yo cometo una falta y Dios me sorprende frente a ella, y yo quiero ahora en mi soberbia, en mi arrogancia justificarla. Pues mira, Señor, yo hice esto porque tú sabes el comportamiento de mi mujer. Ah, pues lo hiciste. El problema es que lo confiesas, pero no te has humillado. Y la gracia se da solo al que se humilla. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Pues yo hice tal cosa, porque tú sabes, Dios, óyeme, lo estoy haciendo porque ya tú viste cómo se comportó este otro conmigo, ya tú viste cómo actuó esta otra conmigo. Estás aceptando tu error, pero no te estás humillando ante Él. ¿Y qué es lo que Dios quiere de ti? Que te conviertas en un abogado frente a Él. Que pretendas defender tu caso frente a Él. No, ¿sabe? La Biblia dice que un corazón contrito y humillado Dios no despreciará jamás. Cuando Dios dice, lo que yo quiero es que te humilles ante mí, es porque a fin de cuentas Él sabe que tú y yo somos débiles. Él sabe que tú y yo podemos errar. Él sabe que tú y yo podemos pecar. Pero cuando seamos sorprendidos en el pecado, en lugar de autojustificarnos, es mejor decirle al Señor, yo he hecho lo malo delante de tus ojos y por eso te pido perdón. Pues eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que aprendamos el sentido de la misericordia, el sentido de la justicia, el sentido de la humillación a su estilo. Miren qué dato interesante. Hablaba con alguien hace un tiempo atrás y me contó lo siguiente. Me dijo, cuando yo empecé a leer la Biblia, la persona que me estaba asesorando me dijo, léete la historia de David. Porque David es conforme al corazón de Dios. Y entonces me dio un librito donde estaban todas las historias de David. Y mientras yo más leía, más me indignaba. Yo, este es un bandido, este es un delincuente, este debió haber estado preso, este lo debieron haber matado. Este tipo se merecía la horca. Y a la semana, cuando vino el que me estaba dando el discipulado, me dijo, ¿qué tal? Pero tú lo que me diste fue leer el libro de un bandido, de un corrupto, de un inmoral. Ese hombre era un perverso. Y tú me vas a decir a mí que ese es conforme al corazón de Dios.
Eso es lo que dice la Biblia. Que era conforme al corazón de Dios. Porque uno de los grandes problemas que tenemos nosotros en nuestra humanidad es que quisiéramos ser santos de un día para otro. Y como no puedo ser santo de un día para otro, pues no lo soy. Y la santidad es un proceso que paulatino, ascendente, constante, que a fin de cuentas tal vez ni lo terminamos. Pero la grandeza de no terminarlo estriba precisamente en que cuando la gracia nos alcanza, nos justifica. Porque así es Dios. Entonces, si lo hace conmigo, ¿por qué yo no lo puedo hacer con mi semejante? Si lo hace en mí, ¿por qué yo no lo puedo hacer con el otro? Miren qué dato interesante. David conforme al corazón de Dios. Ahora, hay que remontarnos a la historia. ¿Por qué David es conforme al corazón de Dios? Si la verdad es que es un bandido. Mire, yo les aseguro, con todos los errores que yo he cometido, todavía yo no le llego a los tobillos a David. Seamos francos. Yo no he mandado a matar a nadie. Pero mire, si David después de viejo, en lugar de empezar a pedirle a los hijos que le hicieran el novenario, ya muriéndose, ¿sabe qué hizo? Llamó a su hijo Salomón y le dijo: hijo mío Salomón, ¿te acuerdas aquel sinvergüenza que por allá una vez me quitó? Sí, papá, me acuerdo. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Ah, está vivo. Y aquel otro por allá que una vez vino y se interpuso contra mí, se confabuló con Absalón. ¿Está vivo? Sí, papá, está vivo. Y aquel otro que me hizo aquella trastada, que por poco yo pierdo mi posición como rey, ¿está vivo? Sí, papá, está vivo. Pues hijo mío, Salomón, prométeme que los vas a matar a todos. Todavía yo no he llegado a esas pocas vergüenzas. Que Dios me guarde. David es conforme al corazón de Dios. Porque cuando Samuel llegó a la casa de David y dijo: de esta casa saldrá el rey de esta nación, busca a tus hijos. Y empezaron a traer hijos y empezaron a traer muchachos. Y dice la escritura que trajeron los más altos y los más robustos y los más rosados y los más bonitos. Y cada vez que pasaba uno decía: este no es, este no es, este no es, este no es. Y cuando se acabaron los muchachos, Samuel se preocupó y dice: y no hay más ninguno. Ay, perdóname, que tenemos al mozalbete de la casa, lo tenemos por allá cuidando ovejas. Mira, vete y hazle saber a David que venga para acá. Si no escogió a ninguno de estos. ¿Y sabe lo que le dijo el Espíritu de Dios al profeta? El Espíritu le dijo: yo quiero que escojas a David porque él siempre hará lo que yo le pida. Ser conforme al corazón de Dios es hacer lo que Dios pide. Ser conforme al corazón de Dios es venir ante Dios y decirle a Dios: Dios, ¿qué me pides? Y Dios te diga: te pido tal cosa. Oye, está difícil. Por eso era que no había venido donde ti. Yo sabía que esto era lo que tú me ibas a pedir. Yo sabía que esto era lo que tú ibas a exigirme. Pero si tú lo pides, yo quiero ser conforme a tu corazón. Si tú lo pides, me duele darlo, pero aquí te lo doy. Abraham se ganó el derecho de ser llamado amigo de Dios, porque un buen día Dios dijo: vamos a ver si es verdad. Abraham, quiero que me des algo tuyo, lo que tú me pidas, tu hijo. Ay, Dios mío. Nadie caiga entrampado. Para yo pensar cómo reaccionó Abraham, lo único que tengo que hacer es pensar cómo yo hubiera actuado si yo fuera Abraham.
Pues si a mí Dios me dice, dame tu hijo, yo lo hubiera hecho. Está difícil. No. Así que él tomó a aquel niño, sostenido en la esperanza. En algún momento él lo único que está es probándome. En algún momento él me dirá que no. Él proveerá. Se ganó esa experiencia de ser considerado amigo de Dios. David se ganó el privilegio de rey, porque Dios miró su corazón y dijo, este siempre hará lo que yo le pida. Y mire, para mí lo más extraordinario, David quería hacerle a Dios una casa. De su pecunio reservó dinero para hacerle la casa a Dios. De su salario. Reunió a sus dirigentes de economía y dijo, de lo que ingresa al fisco, separemos para Dios esto. A David le ofrecían los reyes cualquier cosa, y lo primero que decía, sí, envíamela, la quiero para la casa que le voy a hacer a mi Dios. Reunió al pueblo, organizó el sistema, estableció la infraestructura, quiénes van a adorar, quiénes van a cantar, quiénes van a tocar, quiénes van a hacerlo todo. Tenía todo organizado. Y un día Dios lo llama y le dice, David, ven acá. Te tengo malas noticias. ¿Qué fue? ¿No se va a hacer el templo? Sí, el templo se va a hacer. Sí, el templo se va a hacer. Pero no lo vas a hacer tú. Óigame. Hablemos con honradez. Tal vez si hubiera sido yo, le hubiera dicho a Dios, búscate a uno que haga los planos nuevos. El mío me lo llevo yo. Búscate a alguien que produzca, porque no es justo, Dios, que a estas alturas, después que yo me he fajado, después que yo he trabajado, después que yo he prescindido de mi capital para ponerte, no es justo que a estas alturas tú ahora me vengas con este cuento a decirme a mí que yo no puedo hacer el templo y lo va a hacer otro. De seguro todas esas cosas pudieron haber pasado por la mente de David. Pero él era conforme al corazón de Dios, porque siempre haría lo que Dios le pidiera. Yo lo quería hacer para ti, pero si tú quieres que lo haga otro, aquí están los planos, aquí está la infraestructura, aquí están los chavos. Y a mí me parece ver a Dios diciéndole a los ángeles, se los dije, Él siempre hará lo que yo le pida. ¿Qué quiere Jehová de ti? Ojalá esta sea una mañana de reflexión, donde antes de actuar por nuestros propios instintos, o tal vez por nuestro propio razonamiento, antes de actuar, vayamos ante Él y le preguntemos a Él, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí? Inclinamos el rostro. Señor, no hay verdadera vida del Espíritu. No existe tal cosa como vida del Espíritu si no estamos sujetos a tu voluntad. No existe tal cosa como una dimensión espiritual si no hay disposición
a obedecer tu precepto. Sé, Dios, que hay decenas de cosas generales que tú pides de todos. Pero sé también que hay cosas particulares que nos pides a todos. Y tu palabra nos revela en esta mañana que yo también sé lo que tú quieres de mí. No solamente lo sabe Dios, sino que yo también lo sé. En la interioridad de mi ser, yo sé qué es lo que Dios me está pidiendo. En la interioridad de mi ser, yo sé cuál es el reclamo de Dios para mi vida. En la interioridad de mi ser, yo sé lo que a gritos el cielo está requiriendo de mí. Perdóname por no haberlo dado antes. Pero si esto es lo que tú pides, Dios, yo estoy dispuesto a entregarlo. Porque el hacer tu voluntad es lo que más yo deseo. Si usted ha sentido a mi oración en esta mañana, yo lo invito a ponerse en pie. Si ha sentido a mi oración. ¿Sabe? A veces distorsionamos las escrituras con nuestros pensamientos. Satanás es un especialista en traer pensamientos para distorsionar la escritura. Es probable que haya alguien que diga, yo mejor no le ofrezco nada, porque es mejor no prometer que prometer y no cumplir. No caigas en la trampa del infierno. Promete. Promete. Aunque tal vez hoy no puedas cumplirlo. Pero entra en el compromiso con Dios. Aunque hoy no puedo. Hoy no, pero lo voy a hacer. El que pueda prometer y cumplir, gloria a Dios por la inmediatez del proceso. El que no lo pueda cumplir hoy, gloria a Dios, porque lo ha prometido. Y sabrá que ahí está, frente a él, frente a ella, el compromiso de un Dios que nos hará saber que lo que Él quiere de nosotros a la larga redundará para nuestra propia bendición. Mire, yo termino con esto. Aquí vino una mujer de Dios hace años atrás a predicarnos. Y dio un testimonio tan hermoso que creo que no se me olvidará jamás. El testimonio de su hija cuando terminó la universidad. Empezó a trabajar y ella le dijo a su hija estas palabras. Dijo, tú trabajas a partir de hoy. Aquí se paga la luz, se paga el agua, se hace compra, se paga teléfono, se gasta dinero en gasolina, hay que pagar carro. Dime cuánto tú necesitas de tu salario. Dime cuánto necesitas de tu salario. Y dime cuánto necesitas para ti. Pero mamá, ¿por qué? Dime cuánto necesitas. Siéntate y calcula. Y bueno, más o menos como el 40% del salario es lo que necesito. Ok, el 60% me lo entregas a mí. Todos los meses ella le exigía a su hija 60%. Entregas a mí.